Amén. Estamos en Sofonías, capítulo 2 y versículo 1, que dice lo siguiente: Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearon a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos. Y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Ahí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche. Porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, de Moab, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo, y el remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento, en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón: yo y no más. ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Amén. Palabra de Dios. En el capítulo 2, al entrar al capítulo 2 de Sofonías, recordamos que Dios ha traído una palabra de juicio sobre el mundo, pero en especial contra Judá y contra Jerusalén. Y en esa palabra de juicio que Dios ha traído, Dios habla en contra de los que se postran delante de los ídolos, de los que se postran delante de Baal, de los que se postran delante del ejército del cielo. Habla en contra de los que tienen su lealtad dividida entre Dios y otra cosa. Habla en contra de aquellos que dejaron de seguir a Dios. Habla en contra de aquellos que no le buscan, que no le consultan. Dios les recuerda y nos recuerda a todos nosotros que Él escudriña todo, que Él examina todo, que Él lo sabe todo, que nada se escapa de su conocimiento.
Dios habla en contra de los que confían en sí mismos, de los orgullosos, de los soberbios, de los que confían en sus propios logros, los que confían en sus propios recursos. Dios les advierte en el capítulo 1 que el día del Señor viene, el día de juicio, el día de castigo viene, y nada ni nadie puede librarlos de ese día. Este castigo vendrá sobre toda la tierra. No habrá nación, no habrá ciudad, no habrá pueblo que se escape de este juicio, de este castigo del Señor. Todo eso lo vimos en el capítulo 1. Dios trae por medio del profeta esta palabra de sentencia, de juicio y de castigo. Pero debemos de entender, antes de proseguir al capítulo 2, de que la proclamación de la palabra de Dios no solamente es un fin en sí mismo. En otras palabras, no se proclama, no se anuncia lo que Dios dice simplemente por anunciarlo, simplemente para darlo a saber, simplemente para darlo a conocer, sino que se proclama, se predica, se anuncia lo que Dios ha dicho, para que aquellos que oyen puedan responder a lo que se está proclamando. Se proclama lo que Dios ha dicho para que aquellos que oyen puedan responder a lo que Dios ha dicho. Sucedió en el tiempo de Sofonías, sucede en el tiempo de hoy, que Dios habla por medio de sus siervos y proclama su palabra por medio de sus siervos, no simplemente por proclamar su palabra, sino para que aquellos que oyen esa palabra puedan responder en una manera afirmativa o negativa, pero puedan responder a las palabras que Dios está proclamando. Y eso es exactamente lo que vemos en el capítulo 2, que después de dar esta palabra de juicio y esta palabra de castigo en los primeros 3 versículos del capítulo 2, el profeta Dios por medio del profeta les ahora habla en una manera que respondan a lo que escucharon en el capítulo 1. Y comienza el capítulo 2 diciendo: congregaos y meditad. Reúnanse, júntense. Era algo que debían hacer en comunidad, como grupo, como nación. Después de escuchar lo que les dijo en el capítulo 1, la nación está llamada a unirse, a juntarse, a congregarse y a meditar, y a reflexionar, y a pensar, y a reconocer. ¿Meditar en qué? Meditar en lo que ya se había dicho en el capítulo 1. Meditar en su pecado, meditar en su maldad, meditar en su desobediencia, meditar en su idolatría, meditar que el castigo por su pecado viene, meditar que el día del Señor viene, meditar en las palabras del Señor. Y eso es algo que usted y yo debemos de tener en cuenta en el día de hoy. Que el Señor nos habla, que el Señor nos advierte, nos anuncia, nos proclama por medio de sus siervos, para que meditemos, para que reflexionemos, para que pensemos en aquello que se ha dicho, para que nosotros podamos responder en una manera apropiada a lo que se ha dicho. Congregaos y meditad. Y luego los identifica a ellos: oh nación sin pudor, oh nación sin vergüenza. Estaban tan acostumbrados a la maldad, tan acostumbrados al pecado, que ya no tenían vergüenza.
Y usted y yo lo hemos visto en nuestro contexto en algunos momentos, que hay personas que están tan entregadas, metidas en el pecado que ya no le trae vergüenza. Que las cosas que antes traían vergüenza ya no tienen vergüenza, y Dios les llama a esta nación sin pudor, nación sin vergüenza, que no tienen vergüenza por el pecado que están cometiendo delante del Señor. Pero note lo que les dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Y en el versículo 2, le da una advertencia. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. El llamado que el profeta está dando al pueblo de Israel es que se sienten, se congreguen, se junten como nación para meditar, para reflexionar en esto antes que sea muy tarde, antes que ya no haya oportunidad, aún antes que venga el día del castigo del Señor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como tamo. El tamo era lo que no tenía valor en el trigo. Sacaban el grano, pero el tamo se lo llevaba el viento. El tamo pasa rápido, el tamo no tiene peso, y la idea que está dando el profeta aquí, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que el tiempo se acabe. El tamo pasa rápido, el tamo es insignificante, el día va a pasar rápido, el momento que llegue el castigo de Dios va a llegar sin que nosotros lo esperemos, pero antes que suceda, mediten, razonen, reflexionen en su maldad, reflexionen en lo que Dios ha dicho, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Antes. Que aunque este pueblo se había alejado de Dios, que aunque este pueblo habían pecado contra Dios, Dios les manda otra advertencia, Dios les manda otra oportunidad en su gran misericordia y en su gran bondad. Y no es diferente con nosotros hoy, hermanos, que Dios está llamando a todos los que escuchen, que reflexionemos, que pensemos, que meditemos antes que sea muy tarde. Dice un escritor que el pecador no debe de esperar hasta que el día llegue para venir humillado delante del Señor. Antes. A Israel se le dijo, a Judá se le dijo, siéntense, mediten, reflexionen en su maldad, en su desobediencia, en su pecado, en la palabra que Dios les ha dado antes que sea demasiado tarde, antes que llegue el día del castigo. Y eso nos dice a nosotros hoy, que usted y yo debemos reflexionar antes que sea muy tarde. Y si usted no es cristiano, que usted debe de pensar y meditar en estas cosas antes que sea muy tarde. Que nos enseña que hoy es el día de humillarse, que hoy es el día de reflexión, que hoy es el día de salvación, que hoy es el momento de arrepentimiento, que hoy es el día de entregarnos al Señor, que hoy es el día, hoy es el momento, hoy es la oportunidad. La Biblia nos recuerda, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Por qué hoy?
porque mañana no es prometido, porque mañana es incierto, porque mañana puede ser demasiado tarde. Hoy, antes que venga el día, hoy es el tiempo de arrepentirnos, de regresar a Dios, de reconciliarnos con Dios, de acercarnos a Dios, porque mañana puede ser demasiado tarde. Hoy. Y los tiempos que estamos viviendo, estimados hermanos, nos recuerda que nuestra vida es frágil, que la vida es frágil, que nuestro tiempo en esta tierra es frágil y el mañana no es prometido, no es garantizado. Y por eso hoy, por medio de su palabra, Dios nos dice que nos detengamos y meditemos y pensemos en estas realidades antes que sea demasiado tarde. Hoy es el día. Hoy es el día. ¿Por qué esperar hasta mañana? ¿Por qué gastar el tiempo hoy en cosas que no aprovechan, cosas que no libran, cosas que no perduran, cosas que son pasajeras? ¿Por qué esperar, como algunos dicen, que en el último momento harán esa decisión? ¿Por qué esperar hasta ese último momento cuando no sabemos cuándo será ese último momento? ¿Por qué no asegurar tu vida con Dios hoy? ¿Por qué no arreglar tu vida con Dios hoy? ¿Por qué no recibir vida eterna hoy, antes que sea muy tarde? Antes que venga el día, antes que la ira del Señor se derrame sobre toda injusticia, sobre toda maldad, sobre todo pecado. Hoy, estimado hermano, hoy, estimado oyente, congregaos y meditad antes que sea demasiado tarde, antes que la oportunidad se acabe, antes que Dios cierre la puerta, antes que su ira se derrame sobre este mundo entero. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer antes que llegue ese día? ¿Qué debo hacer hoy? El versículo 3, al igual que en el versículo 2 hubo una palabra que se repitió 3 veces antes. En el versículo 3 hay una palabra que se repite 3 veces: buscad. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Antes que sea tarde debo de reflexionar y meditar y recapacitar y arrepentirme y venir al Señor. Y antes que sea demasiado tarde debo de buscar. Debo de buscar. Buscar habla de preguntar por Dios, de consultar con Dios, de acercarse a Dios. Y está hablando con un pueblo que había dejado de seguirlo y había dejado de buscar a Dios, porque si recordamos lo que dijo en el capítulo 1 y en el versículo 6, y a los que se apartan de en pos de Jehová, a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Dejaron de seguir, dejaron de buscar, dejaron de consultar, pero antes que llegue ese día les dice: buscad a Jehová. El profeta Amós les dijo a ellos: buscad a Jehová y vivid. Antes que venga el día del juicio, antes que venga el día del castigo, antes que venga el día de la ira de Dios, buscad a Jehová. Recuerde que en el capítulo 1 les había dicho: ¿quién nos puede librar de este día? ¿Quién nos puede librar de este día? Y un escritor nos recuerda cuando dice: el único refugio adecuado de la ira consumidora de Jehová se puede encontrar solamente en Jehová mismo. Y el profeta informa al pueblo que ellos deben de buscar a Jehová, porque el día de Jehová, cuando llegue, será aterrador. Perdón. El único refugio que el hombre puede encontrar
de la ira de Dios es Dios mismo. Y por eso nos recuerda, buscad a Jehová. Buscad también es un término que habla de adoración, de reverencia, de honor, que habla de obediencia, de que el buscar a Dios implica obediencia. Pero note lo que dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Nos habla a todos a buscar a Dios, a venir a Dios, a regresar a Dios. Pero aquí en específico les dice: a vosotros que pusisteis por obra su juicio. Que aunque en el pueblo había generalmente desobediencia, habían algunos entre el pueblo que estaban obedeciendo al Señor. Habían algunos entre el pueblo que estaban obrando con justicia, y les recuerda a ellos: no se desanimen de buscar a Dios. No se den por vencidos de buscar a Dios. Aunque a otros les vaya mejor aparentemente, aunque a otros estén prosperando, aunque a otros les parezca ir bien, aún mejor que nosotros, no te canses de buscar a Dios. Y esta palabra es para usted, estimado hermano, que se ha esmerado a obedecer, se ha esmerado a buscar a Dios, se ha esmerado a obedecer sus mandamientos, a alabar al Señor, a reverenciar a Dios, pero ve que a otros les va mejor y quizás se está cansando de buscar al Señor. La Biblia nos recuerda: buscad a Dios. No se canse de buscar a Dios, porque aquel día viene, ese día viene. Y a nosotros, antes que venga ese día, nos dice: buscad a Jehová. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia. Cuando habla de justicia, habla de obrar justamente, habla de obrar correctamente, pero la persona puede obrar justamente y correctamente como resultado de buscar a Jehová, porque esta justicia no es definida, no es determinada por mí o por usted. Esta justicia es definida y determinada por Dios, y por eso buscamos a Dios primero, para que podamos obrar justamente, porque Dios define lo que es la justicia. Buscad a Jehová, buscad justicia, buscad mansedumbre. Cuando habla de mansedumbre, habla de humildad. Y la humildad apunta a la total dependencia del Señor. Ser humilde es depender del Señor. Y como veremos en el resto del capítulo, las naciones son soberbias y orgullosas, pero les dice a su pueblo que busquen justicia y que busquen mansedumbre. Pero note esa última frase del versículo 3. Quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Nota esa primera palabra, quizás. Quizá. ¿Qué significa la palabra quizás? La palabra quizá no habla de certeza. La palabra quizás no está hablando de que algo ciertamente va a suceder, sino que dice: busquen a Dios. Busquen justicia, busquen mansedumbre, busquen humildad, por si acaso. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Da esperanza de ser guardados en ese día, pero no les asegura que serían guardados en ese día. Y debemos de tener esto claros, hermanos. Escuche lo que le voy a decir. Debemos de tener esto claro: que usted y yo buscamos a Dios porque Él es digno de ser buscado. Usted y yo servimos a Dios, obedecemos a Dios, vivimos conforme a su voluntad, porque Él es digno
de que le sirvamos, de que le obedezcamos, de que le reverenciemos, independiente si seremos librados de algún problema o alguna dificultad. Y la exhortación para nosotros hoy es que usted y yo debemos persistir en buscar al Señor, aunque no haya garantía que seremos librados del dolor, que seremos librados de la prueba, que seremos librados de la tribulación. Debemos buscar a Dios. Y quizás han habido personas que le han prometido de que si busca al Señor no tendrá ningún problema, no tendrá ninguna tribulación, no tendrá ninguna dificultad. Este virus no va a tocar su vida. Pero debemos recordar lo que estamos leyendo aquí. Se le dijo a ellos, busquen a Dios antes que sea muy tarde, por si acaso sean librados de ese día de enojo de Jehová. Usted y yo servimos al Señor y obedecemos al Señor, independiente de si seremos librados de dolor o de angustia o dificultad. Dos ejemplos que le puedo dar rápidamente. Bueno, podemos dar muchos ejemplos. Los 3 hebreos delante de Nabucodonosor, delante de la estatua, dijeron, no vamos a doblarnos delante de la estatua porque nuestro Dios nos puede librar. Y si no nos libra, no vamos a doblar rodilla y adorar esta estatua. Y si Dios no nos libra. Jesús vino a la tierra y obedeció perfectamente y murió en una cruz del Calvario. Los apóstoles obedecieron al Señor, buscaron al Señor, sirvieron al Señor y todos fueron muertos por la causa de Cristo. Usted y yo buscamos al Señor, servimos al Señor, independientemente si pasaremos tribulación, dificultad o pobreza. La meta del Señor no era provocarlos a angustia, dice un escritor, sino que quería conducirlos al arrepentimiento y a la obediencia. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros hoy. Quiere guiarnos a la obediencia y guiarnos al arrepentimiento por medio de esta palabra. Pero quizás usted puede estar pensando que este es Sofonías. Ese es el Antiguo Testamento. Esto era para ellos. Esto era para Israel, para Judá, para Jerusalén. Esto no es para mí. Al fin y al cabo, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios enojado, es un Dios que airado, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Déjeme aclararle a usted, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El mismo Dios que prometió este castigo y este día de juicio es el mismo Dios que vemos en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer 2 pasajes para aclararnos esto. En San Mateo, en el capítulo 24, Jesús está hablando de lo que sucederá en los últimos tiempos, en las señales antes de el fin. Y en este capítulo 24 de San Mateo, en el versículo 21, estas son las palabras de Jesús, que dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesús dijo que viene un tiempo cuando habrá gran tribulación sobre el mundo entero, que no ha habido tribulación como la que habrá en ese entonces. No hubo ayer, no hay hoy. Lo que estamos pasando hoy no se compara con lo que ha de venir sobre este mundo, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Note lo que dice Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 5.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pedro dice lo siguiente: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Note esas palabras. El mismo Dios que con su palabra destruyó el mundo con agua en el diluvio, es el mismo que ha reservado el cielo y la tierra con esa misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Recuerde lo que dijo en Sofonías: mediten antes que sea muy tarde, antes que venga el día, antes que la ira de Dios se derrame sobre este mundo. Mediten. Y aquí dice: Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ese día viene. Lo proclamó Sofonías, lo proclamó Jesús, lo proclamó Pedro. Ese día viene. Y Dios hoy nos manda a reflexionar antes que sea muy tarde, antes que llegue ese día, que usted y yo debemos buscar a Dios, debemos arrepentirnos, debemos acercarnos a Él, debemos arreglar nuestras vidas con Él, debemos recibir vida eterna con Él hoy. Regresando a Sofonías, esos primeros 3 versículos es una advertencia y una invitación al pueblo de Judá y a nosotros de reflexionar antes que sea demasiado tarde. Porque después del versículo 4 hasta el versículo 15, Dios habla de otras naciones que serán destruidas, que serán castigadas, que serán castigadas en ese día del juicio. Y cuando entramos del versículo 5 al del versículo 4 hasta el versículo 15, me recuerda a mí que en este mundo hay diferentes jurisdicciones, que la ciudad donde nosotros vivimos tiene cierta jurisdicción, que el estado donde nosotros vivimos tiene cierta jurisdicción, que el gobierno federal tiene cierta jurisdicción, pero cada uno tiene sus límites. Pero lo que vemos en Sofonías capítulo 2 es que Dios no tiene límites, que la jurisdicción de Dios no está limitada a Israel, que Dios lo gobierna todo, que Él tiene la autoridad de juzgar a todo mundo en todo lugar. Él no está limitado a Israel, Él no está limitado a alguna nación. Y lo que vemos desde el versículo 4 hasta el versículo 15, de que Dios por medio de Sofonías rodea a Israel o
pone como ejemplo a naciones alrededor de Israel para darle a entender y darnos a entender a nosotros que Dios lo gobierna todo, que Él juzga a todos, que su imperio, que su reino, que su poder no está limitado, sino que Él lo hace todo. Y en el versículo 4, desde el versículo 4 hasta el versículo 7, se encarga de hablar de el área del occidente de Israel. Y dice, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearon a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Eran ciudades al lado occidente, al lado oeste de Israel. Estas ciudades serán destruidas, serán arraigadas, serán asoladas, serán desamparadas. Versículo 5. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Escucha estas palabras. En Canaán, en tierra de los filisteos, Dios va a destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. En medio de todo este castigo, en medio de todo este juicio, hay un remanente. Y cuando hablamos de remanente, estamos hablando de un grupo pequeño que se ha mantenido fiel al Señor, que después que pase todo el juicio, todo el castigo, este remanente permanecerá. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Ahí apacentarán. En las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. El área del occidente. Luego del versículo 8 hasta el versículo 11 habla del lado oriental, del lado este de Israel. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón. Moab y Amón eran descendientes de Lot, eran familia, por así decirlo, con el pueblo de Israel. Pero note lo que ellos hicieron. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Deshonraron al pueblo de Dios, se engrandecieron sobre su territorio. El libro de Amós, en el capítulo 1, en el versículo 13, nos da un detalle de lo que eso se puede estar refiriendo. Y Amós, hablando de Amón, dice lo siguiente: porque para ensanchar sus tierras, abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Escucha eso. Que Amón, los amonitas, para extender su territorio, a las mujeres de Galaad, a las que estaban ahí a la frontera, a las que estaban cerca, que estaban embarazadas, les abrieron su vientre y sacaron los bebés, las criaturas que estaban en su vientre, para ensanchar su territorio. Y por eso Dios viene en contra de Moab y de Amós. Versículo 9: por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Dios se identifica con aquellos que ellos habían humillado, se identifica con aquellos que habían deshonraron, y les dice: yo soy el Dios de esos que ustedes humillaron, de esos que ustedes deshonraron. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón, como Gomorra. ¿Cómo estaban Sodoma y Gomorra? ¿Qué sucedió con Sodoma y Gomorra en el libro de Génesis? Dios los destruyó completamente. Y les dice a ellos: ustedes van a ser como Sodoma y Gomorra.
Van a ser destruidos completamente. Campo de ortigas o de hierbas malas, y mina de sal, y asolamiento perpetuo. Nunca más se volverá a poblar. Asolamiento perpetuo, y el remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Note versículo 10. Esto les vendrá por su soberbia. Esto les vendrá por su soberbia. Recuerde lo que les dijo a Israel, a Judá: buscad mansedumbre, buscad humildad. Pero Moab y Amós eran soberbios, y específicamente Moab. Y nos recuerda la Biblia que Dios resiste a los soberbios. Nos recuerda la Biblia que Dios humilla a los orgullosos. Y a Moab y a Amón los castigó por su soberbia. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Que aunque Judá había pecado y había desobedecido, siempre era el pueblo de Dios. Y aunque Dios había usado otras naciones para castigar a su pueblo, siempre era el pueblo de Dios. Y Dios iba a pelear por su pueblo. Terrible será, versículo 11. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra. Destruirá a todo ídolo. Destruirá todo mal, destruirá todo aquello que ellos ponían su esperanza. Dios lo destruirá. Y Dios nos recuerda hoy, estimado oyente, que si su esperanza está en algo que no es Dios, tarde o temprano Dios va a destruir ese ídolo que hay en su vida. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿A quién me compararéis?, dice en el libro de Isaías. ¿A quién me haréis semejantes? Dios no es comparable. Él es incomparable. Vendrá el tiempo cuando Él destruirá a todos los dioses de la tierra. Y es interesante que muchos cuando leen esto en el contexto de Moab y de Amón y de lo que sucederá en la tierra de ellos, dan la idea también de que estos dioses, estos ídolos, necesitaban de que los que confiaban en ellos les trajeran una ofrenda de comida. Pero Dios iba a destruir la comida. No iban a tener que comer. Dios no les podrían traer nada para que se alimenten. Dios los iba a destruir todo aspecto de ellos. Y además de eso, dice, terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra. Y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Vendrá el día donde ya no habrá ídolo. Vendrá el día que todos los moradores de la tierra se van a inclinar a Dios desde donde ellos están. Vendrá el día que no tendrán que subir a Jerusalén, sino desde el lugar donde ellos estén, se van a inclinar al Dios de los cielos. Estimado hermano, Dios detesta la idolatría. Dios no comparte su gloria con nadie. Y si usted está poniendo su esperanza en algo más que no es Dios, tarde o temprano Dios lo va a destruir, aquello que usted ha puesto su confianza. Vendrá el día que todos se inclinarán hacia Dios. Entonces habla de los que están al occidente de Israel, habla de los que están al oriente de Israel, y ahora habla de los que están al sur. Versículo 12, también vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada. Es todo lo que dice de ellos. Es muy interesante que en los demás grupos dedica más tiempo, más información, pero a ellos les dice, a ustedes también los del sur,
los del sur van a ser destruidos con mi espada. Habla del occidente, del oriente, del sur, y ahora va al norte. Versículo 13, perdón, 13. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Asiria era el poder imperial, el imperio que había conquistado al reino del norte y se los había llevado. En este tiempo estaba menguando su poder, su autoridad, pero detrás de las escenas Dios nos dice: yo soy el que voy a destruir a Asiria. Yo usé a Asiria para castigar a mi pueblo, pero ahora yo voy a destruir a Asiria. Yo voy a convertir a Nínive, la capital de Asiria, voy a convertir a Nínive en asolamiento. Era una ciudad, la ciudad más importante del mundo. Por aproximadamente 200 años Dios dice: yo la voy a destruir. Yo la voy a convertir en asolamiento. Yo la voy a convertir en sequedal como un desierto. Habiendo sido una gran ciudad, habiendo tenido gran comercio, habiendo tenido gran influencia, es reducida a nada. A nada. Hermanos, no hay país en esta tierra, no hay poder en esta tierra, no hay imperio en esta tierra que pueda estar de pie para siempre. Dios reduce a la soberbia, Dios baja, convierte en asolamiento. Aunque son siglos de poder, llega el día cuando Dios derrumba, destruye, desata, convierte en asolamiento esta gran ciudad. Entonces nosotros vivimos en un tiempo donde vivimos en un país de mucha abundancia, de mucha autoridad, de mucho poder, de mucha riqueza y de mucha maldad también. Y no estemos confiados de que el Señor un día baje a este país y lo humille. No estemos confiados de que esto no sucede o no sucederá aquí. Dios resiste a los soberbios. Dios baja a los orgullosos. Dios exalta a los humildes. Esta gran capital de Nínive es reducida a nada. Versículo 14. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles, su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Después de ser una gran ciudad, ahora los animales van a vivir en esta gran ciudad. Versículo 15. Esta es la ciudad alegre, que estaba confiada, la que decía en su corazón: yo y no más. La ciudad alegre que estaba confiada. Decía en su corazón: yo y no más. Autosuficiencia. Se elevaba, tenía un orgullo, tenía una soberbia, porque pensaba que era más importante, más fuerte de todo. Pero llegó el día cuando Dios llegó a ellos. ¿Cómo fue asolada? Dice versículo 15. Hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. En estos versículos del 4 al 15 encontramos grandes imperios y naciones pequeñas. Encontramos a grandes ciudades y a pueblos pequeños, pero la idea que nos da ahí es que Dios es el que trae el juicio sobre todas las naciones. No solamente sobre Judá, no solamente sobre Israel. No debemos estar confiados, estimados hermanos. No confiemos
totalmente en esta nación. No confiemos en nuestros recursos, en nuestras defensas, en nuestras armas. No confiemos, todo eso queda como nada delante del Señor. Buscad a Jehová. Y lo que describe aquí, está describiendo que Dios sacudirá a las naciones, que Dios destruirá al impío, destruirá a la iniquidad, destruirá la injusticia y castigará el pecado. Lo que nos recuerda nuevamente es que ese día viene y nadie se escapa de ese día. Nadie se libra de ese día. Nadie podrá estar en pie en ese día. Malaquías nos dice en el capítulo 4, en el versículo 1, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Dios destruirá todo. Ese día viene. Vino para Asiria, vino para Etiopía en ese entonces, para Moab, para Amós, para los filisteos. Llegó el día del castigo para Judá, para Jerusalén, pero todavía viene un día. Viene un día. Dice un escritor, ¿quiénes son las naciones en contra de quienes la mano de Dios está extendida en el día de hoy? Debemos nuevamente escuchar el mensaje de Sofonías, que predica contra las naciones. La palabra aquí de Sofonías, la palabra en el resto de las escrituras, la palabra que se hizo carne, el verbo que se hizo carne en Jesucristo, está en contra de toda arrogancia, de todo pecado, de toda soberbia, de toda injusticia. Esa palabra que llegó por medio de Sofonías, esa palabra que nos llega a nosotros por la Biblia, ese verbo que se hizo carne en Jesucristo, está ahora y para siempre en contra de nosotros, si ignoramos o rechazamos o pensamos que esa palabra solamente es para otra persona. Si usted piensa que esa advertencia es para aquel porque es más malo que yo, se va a llevar una sorpresa. Si usted piensa de que Dios no castiga la maldad, se va a llevar una sorpresa. Y qué terrible será. Porque la palabra del Señor en la Biblia tiene la intención de llevarnos al arrepentimiento, de llevarnos a la reflexión, de llevarnos a arrepentirnos delante del Señor, de buscar justicia, de buscar humildad. Ese día viene. Ese día viene. Este pasaje nos ha recordado de que Dios nos advierte hoy, antes que sea muy tarde, que reflexionemos. Isaías capítulo 55 versículo 6 nos dice lo siguiente: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Reflexiona o refleja las palabras que dice Sofonías. Meditad antes que sea muy tarde, antes que venga ese día. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Ese es el mensaje de Dios hoy. Medite, reflexione, arrepiéntase antes que sea muy tarde, antes que llegue ese día. Vuelva a Dios, venga a Dios. ¿Cómo encontraremos alivio en ese día? Solamente podamos encontrar alivio en Dios en ese día.
Termino con estas palabras del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 y 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y nota el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué podemos hacer hoy antes que sea demasiado tarde? Convertirnos a Dios de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a Jesús, el que resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque Él nos libra de la ira venidera. Solamente en Jesús, solamente confiando en Él, solamente confesando nuestros pecados, solamente acudiendo a aquel que nos libra de la ira venidera, seremos librados de la ira venidera. Seremos librados de la ira de Dios hoy, seremos librados de la ira que viene sobre el mundo entero. Nadie se escapa de ese día. Nadie se escapa de aquel que todo lo conoce, de aquel que todo lo ve. Pero en su gran misericordia y en su gran bondad, hoy nos recuerda que nos arrepintamos antes que sea muy tarde, antes que venga ese día, antes que la ira de Dios se derrame sobre este mundo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de arreglar su vida con Dios. Hoy es el día de recibir vida eterna hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Antes que venga ese día, reflexione, medite, arrepiéntase y busque al Señor.